grabación. Con nosotros entonces esta noche está la doctora Sonia Restrepo. Ella es neumóloga pediatra y es profesora asociada de la Universidad Nacional. También ha sido profesora de muchos de nosotros, de los asistentes que en este momento están aquí también. Y para nosotros, como les decía, es un gran orgullo contar con su presencia el día de hoy. Doctora, muchas gracias el público y la audiencia, como te dice, ya están a su entera disposición. Muchas gracias, doctora, por su compañía. No, 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 a ustedes siempre mil gracias y bueno, Helencita, tú siempre tan querida y especial, pues hoy voy a hablar de uno de los temas en los que más trabajo y pues que hemos tratado de sensibilizar todo este tiempo. Como bien lo has dicho, pues yo creo que la apnea de sueño en niños cada vez la reconocemos más tempranamente, la tratamos y pues no estamos indiferentes ante los síntomas. Entonces, para esta conferencia, quiero decirles que aunque pertenezco a la Junta de ACMES y de ACNP, pues el contenido es básicamente de mi responsabilidad. Estos son los objetivos para tratar en la conferencia del día de hoy. Es algo acerca de las generalidades de la apnea de sueño en niños, la epidemiología, qué factores de riesgo tenemos para el desarrollo de esta, para que lo pueda uno sospechar y en niños que así les digan los papás no roncan, pues podemos pensarlo por otro tipo de síntomas que se van a presentar, diagnóstico, las consecuencias y pues plantear el tratamiento. Esta fue, bueno, en una de las bases de datos que más busco y tal vez porque es más fácilmente accesible en PubMed. Para el día de hoy, desde 1968, hay cerca de 2.482 artículos indexados bajo el término MESH, apnea de sueño en niños. Y si ustedes se fijan, lo que vamos a ver es que el crecimiento de las publicaciones ha venido en aumento año tras año. Este año ya va una cifra de 124, pero seguramente al terminar el año pues se va a superar lo escrito en el año pasado. Entonces, uno puede tener una gran cantidad de trastornos del sueño. El trastorno del sueño ya puede ser que afecte la calidad, el tiempo, eventos anormales que ocurran durante él, pero básicamente los que vamos a hablar hoy es uno que está enmarcado dentro de este grupo que se llama los trastornos respiratorios del sueño y del sueño como tal, pues en niños. Y lo que vamos a ver es que normalmente pues nosotros vemos el espectro último de la enfermedad aquí cuando encontramos a los niños con apnea obstructiva, pero les quiero decir que nosotros podemos tener niños que son roncadores y no tienen nada más, pero hoy en día se sabe que ser roncador no es tan bueno, porque un niño que ronca puede tener más dificultades en literatura o en matemáticas, o podemos tener un niño que tiene resistencias aumentadas de las vías aéreas, o sea, tiene ronquido, tiene unas ondas de flujo que hace ver que hace difícil la entrada del aire a la cavidad nasal, o podemos tener la retención de CO2, que es la hipoventilación obstructiva, y todo esto antecede antes de que se presente como tal la apnea obstructiva de sueño. O sea, nosotros tenemos muchas alteraciones respiratorias antes de llegar como tal a que se presente la apnea obstructiva. Entonces, ¿en qué niños se presentan? Pues en todas las edades. Podemos tener apnea obstructiva del sueño en niños desde neonatos hasta adolescentes. La incidencia en general básicamente se calcula entre 2.2 a 3.8%, sobre todo en la edad escolar. Y recuerden que en la edad escolar es típico esto porque hay un aumento del crecimiento del tejido linfoide a nivel del tejido orofaringeo, pero ya vamos a ver más adelante cómo esto puede cambiar en proporciones según los factores de riesgo. Y teniendo en cuenta que aproximadamente del 3 al 12% de todos los niños van a presentar ronquido en algún momento de su vida. El ronquido es como el síntoma que más frecuentemente hace consultar a los padres, pero no solamente se acompaña de ronquido, sino que se van a presentar otro tipo de síntomas que nos van a hacer sospechar pues el trastorno. El gol estándar pues sigue siendo para su diagnóstico el polisomnograma, del cual voy a hablar un poquito y voy a hacer como una parada técnica para dedicar a este tópico de la apnea obstructiva del sueño. Pero que es importante decirles que aunque suene frase de cajón, la apnea obstructiva del sueño en niños no es igual que en el adulto. Tenemos índices diferentes, tenemos fisiopatologías que en ocasiones comparten algunos trayectos, pero como tal es completamente diferente del adulto. ¿Y qué sucede en la apnea obstructiva del sueño? Pues lo que existe
es que hay un colapso que es parcial o total de la vía aérea. Hay una hipoxemia intermitente derivada de ese colapso de la vía aérea, y esto que lleva a que el cerebro durante la noche tenga una gran cantidad de microdespertares que no se pueden ver como tal porque el niño no se va a levantar, pero sí en el trazado electroencefalográfico, y condiciona lo que hemos conocido como la fragmentación del sueño. Estos tres eventos pues van a llevar a que se presenten consecuencias cardiovasculares, neurocognitivas y metabólicas que van a determinar pues que la calidad del niño pues disminuye. Entonces, ¿qué pasa con los niños generalmente? Podemos tener una susceptibilidad que es genética. Fíjense ustedes, aquí en el inicio de la enfermedad se presentan con ronquido. Finalmente existen unos modificadores que es en la fase presintomática como tal, que pueden ser del ambiente, la exposición al alcohol, a la exposición al humo de tabaco o a niños sedentarios que desarrollen obesidad. Y finalmente, cuando ya se presenta la obesidad, y sobre todo esto ha venido en aumento una vez aumentada la proporción de niños obesos, y en pandemia ustedes saben que la proporción de niños obesos casi que aumentó 1.7 veces. Entonces, estos dos estados que inicialmente eran de la fase presintomática, pues finalmente van a dar todo el espectro de la enfermedad. Cuando somos adultos, pues se asocian con otros factores de gravedad, como vamos a ver el hipotiroidismo, la menopausia, la falla cardíaca, pero en niños lo que se ha encontrado es que aquellos que no son tratados pues pueden fallecer tempranamente a causa de las consecuencias cardiovasculares o neurológicas que se han podido prevenir desde la infancia. Entonces aquí está, este es un estudio súper importante publicado en el año pasado en la Asociación Americana del Corazón, donde se siguieron los niños de esta cohorte que es súper importante de la Universidad de Penn State, y se siguieron niños que habían sido tratados y no tratados por apnea obstructiva del sueño, y se encontró que aquellos niños que no habían recibido tratamiento por la apnea obstructiva del sueño tenían 2.9 veces de desarrollar hipertensión arterial en la adolescencia de los que no fueron, de los que fueron tratados adecuadamente. Entonces, lo que antes no se había descrito como alteraciones cardiovasculares tempranas, ya tenemos estudios que nos hablan tempranamente de este compromiso pues cardiovascular en los niños. Ya está descrito, ya sabemos que no solamente el riesgo cardiovascular tiene que ver con aspectos relacionados con la hipertensión arterial, también sabemos que tienen otro tipo de alteraciones que condicionen esta comorbilidad, y como tal, pues la más importante, y yo creo que por la que más consultan estos niños y los papás también es sobre todo por la alteración de las funciones neurocognitivas, pero las funciones de tipo neurológico que comprenden no solamente los procesos de cognición, de atención, de memoria, de lenguaje, del desempeño académico y de las funciones ejecutivas, sino que estas manifestaciones se van a dar reflejo durante el día. Durante la noche el niño tiene unos síntomas, unos signos, pero durante el día estas van a repercutir sobre el día a día de ellos. Y en realidad estas son las que más interfieren con la calidad de vida, hacen que tengan mayor sensación de angustia, tengan compromiso emocional, pues por todas las alteraciones que esto produce, sobre todo la apnea obstructiva del sueño por la fragmentación del sueño a nivel cerebral. Y lo que hemos sabido, nosotros hicimos este estudio con el psiquiatra infantil, el doctor Vázquez, inicialmente analizando los niños que tenían apnea obstructiva del sueño, qué tipo de alteración o comportamiento tenían. Hicimos 32, pudimos encuestar a 32 niños, donde el 51.6% eran hombres. Es decir, aplicamos este cuestionario que se llama el CBLCL, y tenían todos polisomnografía, y encontramos que en la mayoría de estos niños habían síntomas como hiperactividad, tenían pérdida de la memoria que comprometía su desempeño escolar, y tenían una gran proporción de déficit de atención. O sea que en la altura también tenemos desórdenes del comportamiento que se manifiestan en los niños que tienen como tal apnea obstructiva del sueño. Pero fíjense ustedes que todas esas alteraciones neurocognitivas pues llevan a unas consecuencias que enfáticamente tienen que ver con el aislamiento social, la depresión, la hiperactividad, la inatención, los trastornos de memoria, a que el niño quiera dormir más durante el día, sobre todo si se encuentra en la etapa adolescente, y que comprometa su desempeño escolar. Así que lo que pensábamos que solo afectaba a la orofaringe y que era un colapso como tal local de la vía aérea, pues tiene un compromiso que no solo es de tipo neurológico, cardiovascular, sino
sino que tiene unas consecuencias de tipo sistémico que es importantísimo reconocerlas. Aquí solamente para mostrarles, esta es la vía aérea de un niño completamente normal. Fíjense ustedes, esta debería ser la columna aérea, aquí están las adenoides, aquí está el paladar blando y podríamos ver esta columna aérea y fíjense ustedes acá, entre amígdala y amígdala debería existir el espacio. Pero ¿qué sucede cuando tenemos niños que tienen, o esto es lo que sucede en las personas adultas, los adultos tienen compromiso de otra parte de la vía aérea? Fíjense ustedes que los puntos críticos no están a nivel de las adenoides, sino más abajo, a nivel de la hipofaringe, también aquí a nivel de la parte retrogrosal, de la parte posterior de la lengua, y los cojinetes de la pared como tal, de lo que tiene que conferirle el diámetro a la hipofaringe, básicamente está representado en ocasiones por cojinetes grasos. Entonces ya sabemos ahí que en cuanto a la vía aérea, los niños y los adultos pues tienen ciertos cambios que hacen que sea completamente diferente. Pero ¿qué factores de riesgo se han encontrado hasta este momento que determinan que un niño pueda tener apnea obstructiva de sueño? Y el más conocido, pues que tenga hipertrofia adenoamigdalina, que tenga obesidad, que sean de raza negra, que sean de sexo masculino, que hayan sido prematuros. Y esto es clave porque los prematuros, incluso aquellos que han superado ya la primera etapa del desarrollo y tienen 5 años, tienen todavía más riesgo de desarrollar apnea obstructiva del sueño, aquellos que tienen alteraciones craneofaciales, como vamos a ver más adelante, los que tienen enfermedad neurológica, o sea, que tienen epilepsia, que tienen incapacidad motora de origen central, las enfermedades neuromusculares, los que tienen hipotono, aquellos que tienen rinitis. Se ha encontrado que un bajo estrato socioeconómico podría estar asociado a una mayor exposición a aeroalergenos y a unas condiciones menos favorables y por eso tal vez podría tener mayor riesgo de apnea obstructiva del sueño estos niños. Y cuando tenemos, esto es clave, pacientes que tienen un abuelo, un tío con apnea obstructiva del sueño, un hermano, créanme que el riesgo se aumenta todavía mucho más. Por otro lado, entonces, estos son datos también de la cohorte de Penn State, que es súper importante que lo veamos y se los traigo acá porque en total fueron 613 niños evaluados que estaban entre los 5 y los 12 años. De estos, 105 se comportaron como los que tenían trastornos respiratorios y 508 fueron el grupo control. Y cuando se calcularon los OR, fíjense ustedes cómo la prematuridad y la exposición materna a humo de cigarrillo aumentó este OR casi más de 3 veces. Y por otro lado, si el niño había necesitado oxígeno al nacer por cualquier causa, llámese taquipnea transitoria al recién nacido, porque tenía dificultad respiratoria, porque tenía desaturación, esto aumentaba casi 21 veces la posibilidad de que el niño tuviera un trastorno respiratorio del sueño. Y por otro lado, algo que nosotros habíamos pensado que solamente la estancia en unidades de recién nacidos, pues no impactó tanto en esta posibilidad. Pero cuando se han hecho los estudios que evalúan una gran cantidad de variables, fíjense ustedes acá como la obesidad materna, la diabetes, ser prematuro, tener bajo peso, tener estas 4 características que están acá, haber sido tener obesidad materna o diabetes gestacional, que el niño hubiera sido prematuro, tener bajo peso al nacer, que hubiera tenido una obesidad temprana en la infancia y tuviera niveles altos de leptina, aumentaba 10 veces el riesgo de que el niño desarrollara en la infancia temprana apnea obstructiva de sueño. O sea, ojalá uno pudiera hacer esto tempranamente y poder medir todas estas variables, hacer un score y decir, bueno, tú vas a tener 10 veces más riesgo que los otros niños que no tienen estos factores. Cuando se analizan independientemente, cada uno de estos factores les da como un riesgo de 1.7, 1.6 para cada uno. Entonces, nosotros, ¿qué debemos hacer cuando sospechamos que un niño tiene apnea obstructiva de sueño? Como siempre, no olviden la historia clínica, no ha pasado de moda y está totalmente vigente. Un excelente y completo examen físico, los cuestionarios, hay videomarcadores y les voy a hablar de cada uno de lo que tenemos disponible hoy en día. Entonces, ¿qué hacemos con un niño? Un niño que tiene apnea obstructiva de sueño se va a presentar con ronquido, que debe ser más de 3 veces por semana, que tiene pausas respiratorias durante el sueño, que tiene respiración ruidosa, que respira con la boca abierta, tiene un aumento del esfuerzo respiratorio y muchas veces los papás dicen, no, doctora, es que el niño no duerme tranquilo, se mueve en la cama, se desarropa, se desacobija o tiene la pijama, pero
se la quita durante el sueño. En algunos casos podemos ver niños que se vuelven a orinar en la cama, o sea, tienen pérdidas como enuresis después de que han logrado el control de esfínteres, y en algunos los papás pueden notar la presencia de cianosis, que se quejen de dolor de cabeza en las mañanas y que estén foqueadísimos, o sea, durante el día con ganas de dormir. Pero también podemos ver otros niños que están súper inquietos, hiperactivos, con déficit de atención, que tienen problemas del aprendizaje o que están irritables, que consultan porque están mordiendo al compañero de pupitre y en realidad lo que tienen de base es una apnea obstructiva de sueño no diagnosticada. Entonces, ¿uno qué debe hacer en el examen físico? Pues no solamente identificar todas las lesiones de la cavidad oral, porque las lesiones de cavidad oral no solo son amígdalas, ver las encías, ver los carrillos, sino que también esta gráfica se las traigo, es para cuando los padres en ocasiones digan, doctora, es que él está, que se duerme durante el día. Los niños después de los 4 años de vida no deberían hacer siestas. Aquellos niños que necesitan hacer siesta después de los 4 años de vida no están haciendo o no tienen las horas completas de sueño que necesitan durante la noche, y esa podría ser una manifestación temprana de que tenemos alguna alteración durante el sueño. Entonces aquí está, no solamente acuérdense de calcular el Malampati, sino también ver la relación que existe entre el tamaño del paladar y como tal poder hacer la clasificación de Friedman para saber si estos niños tienen o no más chance de que hagan apnea obstructiva del sueño. No todos los niños nos llegan con estas amígdalas que casi que se juntan en la línea media, pero pues siempre es obligatorio poder evaluarlas, poder establecer el tamaño y poder establecer las relaciones que tienen. Pero nosotros también tenemos otros niños que nacen con alteraciones craneofaciales, como los niños que tienen Crusoe, como los niños que tienen defectos de línea media o que tienen craneosinostosis, que determinan que tengan una vía aérea mucho más pequeña y que los condicionantes a nivel facial pues van a ser los primeros que van a determinar pues que se calibre de la vía aérea. Entonces nosotros tenemos niños que sospechamos, que los vemos y decimos listo, pero uno, ¿qué podría hacer en ellos? Pues los cuestionarios son una herramienta que surgen, que son baratas, económicas, que son fáciles de aplicar, y para el cuestionario que nosotros hemos validado en el hospital, el PSQ del doctor Chervin tiene una sensibilidad del 81% y una especificidad del 87%. Este tiene varios dominios, pero básicamente el cuestionario lo que hace son 22 preguntas. Si el niño tiene 7 positivas, pues es un niño que tiene una alto chance de que tenga un trastorno respiratorio del sueño. Esta es la publicación, ustedes pueden consultarla, ahí tenemos el cuestionario validado, que pueden usarlo libremente en su consulta, en hospitalización, en cualquier escenario clínico. Y estas son las ventajas de usar cuestionario, fáciles de usar, que son de bajo costo, que los puede usar uno en casi que en cualquier escenario clínico, pero en ocasiones dependemos o tienen un por la memoria o el sesgo de información depende de las personas que la estén aportando. Entonces, cuando uno dice, bueno, los cuestionarios de golpe no han funcionado tanto, pues también se han que uno podría medir en orina, en sangre y en saliva, que nos ayudan a sospechar que los niños tengan trastornos respiratorios del sueño. Yo se los traigo acá, pero no se los voy a mencionar uno a uno, porque resulta que aunque están acá y se han descrito, todavía les falta un poquito más de validez para poder ser extrapolados a toda la población. Sin embargo, si uno quisiera hacer un estudio y tomar muestras de saliva, orina, antes de tomar un pinchazo de sangre, pues podemos tomar ciertos biomarcadores. Por otro lado, tenemos que evaluar en los niños con apnea obstructiva de sueño la vía aérea, y la vía aérea se puede evaluar mediante nasofibrolaringoscopia o por imágenes, ya sea por resonancia o TAC, que lo que básicamente queremos evaluar es el componente que produce la limitación. Y siempre uno, dependiendo si los niños están en una condición sindromática, o sea, tienen algo más de la apnea obstructiva de sueño, siempre deben ser evaluados. En cuanto al polisomnograma, pues el polisomnograma es el gold estándar, es el estándar de oro para el estudio, porque si en el polisomnograma sale que el niño tiene apnea obstructiva de sueño, pues lo tiene. Y básicamente les quiero aquí decir es que el polisomnograma siempre debe ser tomado con capnografía. Y por otro lado, no solamente que el estudio se tome con capnografía, como ya les había mencionado, los niños pueden hacer hipoventilación, sino que además el polisomnograma debe ser tomado en un sitio donde
tenga técnicos y especialistas dedicados a la atención de niños, porque en ocasiones vemos estudios que han sido tomados en sitios donde ven adultos, no tienen los parámetros de niños y esto pues se convierte en una confrontación y que es de muy difícil establecer. Cuando un niño pues comprende el examen, pues es fácil de realizar. Uno siempre debe tener en cuenta que debemos tener las bandas pediátricas, debemos tener el oxímetro pediátrico para poder entregar un polisomnograma como estos. Entonces, ¿qué es el polisomnograma? Es una serie de canales, básicamente, para registrar unas señales. Y como ustedes bien pueden ver acá, tenemos aquí las señales del electroencefalograma, tenemos aquí las señales respiratorias, que son las del flujo, el termisto, el abdomen y el tórax. Por otro lado, tenemos el registro de la oximetría, pero también tenemos aquí el movimiento de las piernas, los movimientos de los ojos, y nos integra una gran cantidad de información que en ocasiones solo nos limitamos al índice de apnea y hipopnea. Y quiero invitarlos hasta que podamos revisar muy específicamente todo lo que nos presenta. Entonces, el niño que veíamos anteriormente, pues en ese poli veíamos muchos eventos, fíjense ustedes, hipopneas, hipopneas y apneas, pero fíjense acá cómo este niño no presenta eventos respiratorios en realidad, pero está completamente desaturado todo el tiempo, satura 81, 83, y aquí este niño, aunque no vemos eventos respiratorios evidentes, sí está desaturado y eso también requiere estudio. Aquí tenemos un niño, y esto lo digo es porque los niños que tienen apneas obstructivas pueden centrales, eso se debe a señales retrasadas que llegan al sistema nervioso central. Entonces, si tenemos un poli que nos muestra que tiene apneas centrales, que tiene apneas obstructivas, pues nos vamos a ir a ver qué porcentajes son de esas para poder establecer cuál es la mejor terapéutica. Aquí tenemos, este es otro niño que tiene muchas apneas centrales, pero eso no quiere decir que los niños no se vayan a beneficiar como tal de la evaluación, como lo hacemos de los niños de apnea obstructiva. Y esta es otra de las grandes diferencias, o sea, nosotros no podemos evaluar a los niños con los parámetros de adultos, excepto que tenga 13 años o más, pero lo que tenemos que utilizar nosotros son los índices pediátricos. Fíjense ustedes que la clasificación está básicamente si el IH es menor de 1 es normal, si está entre 1 y 5 es leve, si está entre 5 y 10 es moderado y mayor de 10 pues es severo. Pero ¿qué les quiero decir acá? Que nosotros pues tenemos una gran cantidad de desórdenes que son obstructivos y que son centrales y así se presentan los pacientes en pediatría, si son de complejos, o sea, no son totalmente obstructivos ni totalmente centrales porque existen una gran cantidad de alteraciones que comparten como tal esto, como se los había mencionado antes. Pero si yo quiero agravarles un poquito más, les diría es que vivir a la altura complica aún más esa interpretación y pues no es el objetivo de esta conferencia, pero sí les quiero decir que cuando nosotros estamos analizando los niños a nivel del mar, que a nivel de la altura son completamente diferentes los valores y debemos usar pues unos valores que se ajustan para la altura. ¿Por qué? Porque pues en la altura pues hay una gran generación, el drive respiratorio está trabajando en otra intensidad, hay una gran cantidad de señales que inhiben pues como tal ese reflejo, los pacientes hacen más pausas respiratorias que sobre todo son de tipo central y por eso los niños pueden aparecer con estos eventos. Yo solo les voy a decir que nosotros hemos participado en una gran cantidad de publicaciones que tratan de establecer cuáles son los valores normales que tenemos nosotros a la altura de Bogotá y este particularmente de predicción de los valores normales lo escribimos junto con el doctor Rodríguez y la doctora Villamil para tratar de establecer cuál sería el mejor índice para emplear a diferentes alturas y a diferentes edades. Entonces el polisomnograma le da a uno una gran cantidad de información, por favor no la desaprovechen y no solo utilicen el IAH. Esta gráfica cuando la hice básicamente porque es importantísimo poder establecer y tener todos los valores. Y por otro lado, ya se sabe que no es lo mismo tratar una apnea obstructiva de sueño de un niño que tiene Down, de un niño que tiene asma o que es prematuro, que es una apnea severa, o que tiene condición sindromática, o que tiene exposición a humo de tabaco, o que tiene una enfermedad genética. Pero lo que sí sabemos hasta el momento es que la primera línea de manejo en pacientes con apnea obstructiva es quirúrgica y es la adenoamigdalectomía. Los niños pueden tener esta opción que es casi curativa para ellos. Sin embargo, existen algunos niños que tienen
otro tipo de lesiones que requieren como tal otra intervención. Pero cuando se hacen las revisiones sistemáticas para poder establecer los beneficios, ya se sabe que como tal la tonsiloadenoidectomía tiene beneficios que no solo se establecen a nivel de la apnea obstructiva, sino también para mejorar las consecuencias de tipo cardiovascular. Entonces, si yo tengo un niño que opero, que le he puesto, lo he llevado a la condición quirúrgica y como tal, después del que lo he operado, continúa con apnea obstructiva de sueño, pues no se inquieten porque tenemos una gran cantidad de estrategias que les voy a mostrar más adelante. Lo siguiente que podemos hacer es poner o titularle presión positiva, o sea, ponerles un CPAP, un BiPAP, vamos a ver más adelante que hay otro tipo de presión positiva que se puede utilizar. ¿En quiénes vamos a utilizar eso? Pues en los que han tenido apnea residual después de que han sido operados, aquellos pacientes que no pueden ser operados, o sea, hay niños que tienen discrasias sanguíneas, trombocitopenias severas, que en ocasiones no pueden ser llevados a quirúrgico y podemos establecer pues manejo con presión positiva, o aquellos niños que son súper complejos, que tienen una enfermedad neurológica, una alteración estructural de base y pues tenemos que ponerle algo adicional para poder ponerles como tal un control o mejorar esa parte. ¿Y por qué la presión positiva? Pues es buena, porque ya se sabe que la presión positiva tiene un efecto broncodilatador, suprime pues esos episodios de reflujo, mejora la función cardíaca, promueve la pérdida de peso, mejora el desempeño sobre todo del eje leptina-grelina, restaura el patrón de sueño y mejora los enlaces de tipo sobre todo neurocognitivo. Entonces tenemos niños con apnea obstructiva de sueño, lo ideal es llevarlos a adenotonsilectomía. Aquellos que persisten, no lo olviden, llevarlos a terapia con presión positiva, pero si estos niños no se adhieren, fíjense ustedes que casi la edad tal no se adhieren, volver a insistir, pero si no se logra titular o si no se logran adherir, pues voy a presentarles otras opciones que tenemos para manejo. Y esta es una de ellas, y es que cuando los niños se adhieren efectivamente a la terapia con presión positiva, miren, les baja la presión arterial sistólica, pero se han creado una gran cantidad de dispositivos que se pueden emplear a nivel de la cavidad oral. Antes se decía que no, que teníamos que esperar a que la dentición fuera definitiva, pero los dispositivos orales lo que hacen es ampliar como tal el tamaño, el área transversa del paladar para mejorar la columna de aire que entra al sistema respiratorio y mejorar la apnea obstructiva de sueño. Ya hay odontólogas pediatras que están especializadas en la aparatología que requieren los niños con apnea obstructiva y así que ustedes pueden consultar. ¿Y qué sucede? La evaluación de los dientes es tremendamente importante. Si ustedes ven dientes que tienen desgaste, sospechen que aparte de la apnea obstructiva tiene también bruxismo y por otro lado aquellos dientes que están apiñados o que tienen lesiones por trauma o macizamiento, pues también deben hacer sospechar de que sea una apnea obstructiva de sueño. Pero por otro lado, si uno definitivamente el niño le pusimos los aparatos y persiste, él no toleró el CPAP, puede ponerle, sobre todo en los casos leves, podemos usar esteroide nasal y adicional antileucotrieno, que los estudios son de calidad buena y han logrado demostrar que mejoran la apnea obstructiva de sueño. Pero ¿qué sucede? Resulta que el Montelukast en ocasiones puede tener mayor chance de que los niños hagan pesadillas. Entonces debemos manejarlo con cuidado y de estas dos estrategias yo les recomendaría que iniciaran con esteroide nasal como tal. Dentro de otras estrategias que se tienen para los niños que tienen apnea obstructiva y que no se adhieren al CPAP, pues se han creado y es que uno podría combinar, ponerles aparatología, un dispositivo oral, hacerles ortodoncia, hacerles terapia miofuncional y mejora como tal los desenlaces. Y acá les muestro una de mis primeras pacientes en las cuales no logró tolerar el dispositivo de CPAP y tuvimos que ponerle una cánula de alto flujo en domicilio. Fíjense ustedes que fue una cánula que utilizó durante 2 años y luego ya resolvió su proceso como tal. Esto es otra estrategia que antes nosotros no la considerábamos porque oxígeno siempre tuvo como mucha controversia, pero hoy en día se ha postulado el uso de oxigenoterapia para niños que son pequeños
que van a esperar cirugía o que tienen una condición sindromática muy grave, o sea, son niños que tienen laringomalacia o que no han tolerado como tal el dispositivo y podemos ponerle oxigenito mientras podemos hacer la titulación. Por otro lado, aquí están las otras alternativas, como ya les había mencionado, y dentro de estas, pues ha surgido esta nueva, que es la terapia miofuncional, que se puede hacer incluso con el celular, que hay una gran cantidad de apps que ayudan a las familias a que los niños entrenen la lengua o que entrenen todos los procesos de habla y masticación y posición dentro de la cavidad oral. Y en Colombia también existen fonoaudiólogas que están entrenadas para hacer terapia miofuncional en niños y en adultos para lograr un control adecuado de la apnea obstructiva de sueño. Entonces, hasta acá lo que les quiero mostrar es que el panorama de la apnea obstructiva de sueño no solamente debe condicionarse a que la vea el otorrino, a que la vea el neumólogo pediatra o a que la vea el odontólogo o el fonoaudiólogo. Nosotros debemos incluir también a los pediatras, a los especialistas de sueño, a trabajo social, a los cirujanos maxilofaciales. O sea, esto es un trabajo en equipo gigantesco que debemos trabajar cada vez más intensamente para lograr tratar adecuadamente a estos niños. O sea, si no funcionó el paso uno, que sería la cirugía, tenemos que volverlos a controlar y tenemos que volver a implementar otra estrategia para que estos niños logren adecuadamente tener una curación o un manejo efectivo de su apnea obstructiva de sueño. Y esto se logra solamente con un trabajo en equipo, o sea, que el médico de atención primaria sospeche los síntomas, los signos y que tempranamente pues haga las valoraciones pertinentes, aplique el cuestionario que se debe hacer para poder establecer que se trata de un paciente con apnea obstructiva de sueño y activar la ruta de tratamiento que debe tener. ¿Por qué para mí es tan importante el trabajo en equipo? Pues porque imagínense que cada uno aporta desde su área de experticia, pero cada vez sabemos más que no solamente son los condicionantes que nosotros tenemos como manejo inicial, sino que les quiero mostrar este artículo que recientemente publicamos junto con mi profesor y la doctora María Jimena Gutiérrez, en donde encontramos que ustedes pueden hacer un manejo espectacular de la apnea obstructiva, pero si el niño tiene infección respiratoria recurrente, pues también va a ser un determinante para que falle como tal la terapia. Entonces tenemos que ver cómo la infección recurrente, cómo el sistema inmune, cómo ciertos medicamentos actúan en estos pacientes para lograr un mejor control de estos niños. Y para terminar, pues lo que les quiero decir es que la apnea obstructiva de sueño debe ser reconocida y tratada, que hay muchas estrategias que ofrecen un manejo para grupos especiales que deben ser empleadas y que la evaluación multidisciplinaria pues es indispensable para poder favorecer la toma de decisiones. Y a mí, porque me parece y me gusta hablar tanto del sueño y de la apnea obstructiva, es porque cuando se han hecho los estudios en el mundo para saber cuántas horas de educación han tenido las personas en medicina de sueño, mire que para 409 escuelas médicas en el mundo se encontró en el 2011 que solamente los médicos habían recibido 2.5 horas en todo su pensum de la carrera de temas relacionados con sueño. Entonces, por lo menos ustedes ya tuvieron hoy 30 minutos y eso me causa una gran satisfacción para que aprendan pues respecto a este tema del sueño que es la apnea obstructiva. Muchísimas gracias. Doctora, muchísimas gracias. Una presentación no solamente excelente y súper ajustada al tiempo y demás, sino también muy clara. Doctora, muchísimas gracias. Aquí hay una pregunta que me permito tomarle la vocería. Eh, ¿Cuándo sospechar hipertensión, perdón? ¿Cuándo sospechar hipertensión pulmonar en paciente con apnea del sueño? Bueno, en la hipertensión pulmonar, imagínense que hasta hace, yo les diría que unos 6 meses, como que los estudios estaban en contravía, como que la flecha no sabía qué era lo que producía primero y como que la proporción no era mayor al 10%, pero hace tan solo unas 2 o 3 semanas salió un nuevo estudio que dice que definitivamente pues sí hay la apnea obstructiva impone una presión mucho mayor sobre la arteria pulmonar en lo que tiene que ver los procesos de hipoxemia, pero si me preguntan cómo sospecharla,
pues si encuentro un S2 reforzado, si tengo un niño que tiene disnea, si tengo un niño que tiene manifestaciones de hipoxemia crónica o que tiene más allá de los síntomas durante la noche, algo de síntomas durante el día que le dicen a uno tiene disminución de su capacidad, ya no se está echando el mismo pique, no puede ser el delantero del equipo de fútbol, pues uno tiene que sospecharlo tempranamente. De hecho, en aquellos niños que tienen índices severos, o sea, muy altos, nosotros hacemos tamizaje con ecocardiograma en ellos. Doctora, hay otra pregunta en nuestro chat. María Sí, Fernanda es estudiante de séptimo semestre, ya es estudiante de pediatría. Ella nos pregunta, en el sí. primer estudio que nos mostró acerca de efectos cardiovasculares a largo plazo, ¿con qué tratamiento se encontraban estos pacientes? ¿Con qué tratamiento para la apnea obstructiva? Ah, bueno, entonces imagínense que pues ese fue un estudio porque el grupo control pues se seleccionó ellos mismos porque en ocasiones los papás no quieren operar a los niños, ¿sí? Ustedes saben que les da mucho miedo que vayan a la conducta quirúrgica, entonces el grupo que no recibió tratamiento fue el que no se operó, el otro grupo fue el que recibió adenoamigdalectomía, o sea que a los niños que reciben adenoamigdalectomía, por un lado tienen una proporción de curación más grande de la apnea obstructiva, pero por otro lado tienen menos consecuencias cardiovasculares. O sea que el grupo que se trató fue el que se llevó a conducta quirúrgica. Y no tengan miedo de ponerle CPAP a los niños, ¿sí? Uno piensa, no, es que no se van a adaptar, van a estar muy necios, pero nosotros ya tenemos grupos de terapeutas que se encargan de hacer todo lo de adaptación a la terapia con presión positiva y se puede hacer todo el tiempo por ese lado, favorecer la adaptación de los niños. Doctora, una pregunta, ¿hay algún, digamos, umbral, o sea, una edad gestacional límite para asociar mayor riesgo? Digamos, hablamos de prematurez, pero dentro del grupo de los Sí. prematuros, ¿hay un Por umbral? debajo de 32 semanas, no, por debajo de 32 semanas el estudio encontró que él se eleva casi 3.7 veces. Perfecto. Pero imagínate que para los que están entre 32 y 36, pues el riesgo persiste. Y resulta que lo que se ha encontrado es que en ocasiones uno no solamente encuentra prematurez, sino que está asociado a retardo del crecimiento. Y lo que se ha visto es que en estos bebés, el tercio medio, o sea, existe una hipoplasia relativa de toda esta estructura facial, lo que condiciona que exista un menor calibre de la vía aérea. Doctora, gracias. Y hay una pregunta Y adicional. sobre, perdóname, Helencita, esos Ujú. niños que son, bueno, que ustedes están sospechando que no pueden detectar del oxígeno después de 90 días, que han sido canguritos, también tienen que sospechar que tengan de base una apnea obstructiva. Exacto. Hay otra pregunta. ¿Hay consideraciones para fracaso de CPAP? Claro, no, pues imagínense que eso es importantísimo porque nosotros, ¿qué hacemos? El niño se titula el CPAP, titular del CPAP es que se haga un polisomnograma con la mascarita y con el aparato que le va subiendo la presión hasta ver en qué presión se abre la vía aérea y ya se resuelve la apnea obstructiva. Una vez se ha encontrado esa presión, uno formula o prescribe el CPAP, pone la presión, el tipo de máscara y lo envía al grupo que va a hacer todo esto. Y con la tarjeta de lectura. Entonces, ¿qué es la tarjeta de lectura? Es una tarjetita chiquita que guarda cuántas horas lo usa el niño al día, a la noche, cuántas horas y cuántos días de todas las noches lo ha utilizado. Esto es importantísimo porque pues hay niños que no se adhieren porque la máscara les hace mucha presión sobre el tabique, porque tienen dermatitis de contacto o porque definitivamente no se lo quieren usar, pero para uno decir que ha fracasado, pues cuando usa el CPAP menos del 50% de las noches, lo usa menos de 4 horas en la noche, pues uno diría definitivamente nada, o que tenga un IH en la tarjeta que supere el límite inferior permitido para ellos. O las mamás a veces dicen, no, doctora, yo no se lo volví a poner porque yo definitivamente no lo tolero. Entonces también tener en cuenta eso. ¿Hay algún predictor, digamos, en la clínica, un predictor de pronto dentro de su experiencia, doctora, que diga, este niño no nos va a, como Bueno, un predictor antes de sí, que de pronto lo acepte a fracaso de CPAP? eso, yo no lo tengo como predictor, pero mi profesor en
Washington se ha hecho clúster, o sea, análisis de grupos de pacientes niños. He encontrado que los niños que no se logran adaptar en las 2 primeras semanas, después no lo van a hacer. O sea, si un niño tempranamente se adapta, eso es exitosísimo, porque eso es como el que deja de fumar, o sea, dejó fumar y para toda la vida. Pero hay unos que no se logran adaptar en esas, o sea, para mí las 2 primeras semanas de uso del son críticas para la herencia. Entonces sí se ha encontrado que los que no se logran adaptar esos primeros 15 días, después va a ser más difícil. Listo, doctora. Y nos hacen dos preguntas Sí, adicionales. claro. Unas características puntuales que nos ayuden en la consulta para sospechar un SAOS. Entonces, yo les diría que podrían hacer 3 preguntas. Si el niño ronca, si duerme con la boca abierta, si tiene pausas respiratorias evidenciadas por la mamá a veces trae el video y uno los puede ver y eso tiene una alta correlación con la historia clínica del polisomnograma. Pero esas 3 preguntas son muy importantes. Pero también si el niño está inquieto, si el niño está, mejor dicho, con bajo rendimiento escolar, y si uno ve que tiene rinitis, asma no controladas, pues seguramente pues, esto aumenta casi 4 veces más el riesgo de que tengamos apnea obstructiva. Y en esa misma pregunta, Manuel nos interroga, ¿cuándo CPAP y cuándo BiPAP? Bueno, entonces, pues antes se pensaba que uno debería ir directamente al BiPAP cuando los niños tenían hipoventilación, porque pues imagínate que el delta de las presiones con el EPAP y la IPAP podía ser mejor, pero hoy en día se sabe que los niños incluso teniendo hipoventilación con CPAP puede mejorar la hipoventilación. Nosotros dejamos BiPAP reservado para los niños que tienen enfermedad neuromuscular, o sea, aquellos que tienen un hipotono tenaz y que no pueden mover adecuadamente los volúmenes y que no tienen una gran capacidad diafragmática, entonces dejamos el BiPAP para los neuromusculares, o aquellos niños en los cuales no se ha logrado una presión con la titulación de CPAP, o que uno dice no, llegamos a la presión máxima y todavía sigue teniendo apneas y hipopneas, entonces preferimos titularle un BiPAP. Gracias, doctora. Muy amable por sus respuestas. No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional o algún comentario. No, yo creo que más allá de, bueno, las preguntas es que logren, por favor, siempre interrogar sobre los aspectos del sueño. Pues ahorita hablamos más desde el punto de vista como de lo que tiene que ver con todo lo del aspecto respiratorio, pero cuando veamos lo que tiene que ver o el sueño, la importancia del sueño en los niños, no solamente de las rutinas, de lo de las siestas y de cómo el sonambulismo o el bruxismo y todas esas otras eventos anormales que se presentan, pues calidad de vida también. Entonces, les recomiendo que al menos 1 minuto de la consulta sea para cómo duerme el niño. Sí, es muy importante y es un tema que cada vez toma más vigencia en muchas de sus Sí, características. así es. Sí, señora. Doctora, muchas gracias. Bueno, hay otra pregunta y Sí, las claro. agradecemos todas. ¿Cambia en algo el orden o el tratamiento como tal en niños con SAOS, en los niños con síndrome de Down? ¿Tienen más complicaciones? Eh, Sí, los niños, o sea, yo creo que los niños con síndrome de Down, de hecho, yo creo que por eso la Academia Americana de Pediatría cambió la directriz. Antes uno, mejor dicho, antes como que veíamos niños hasta los 10 años y cuando ya estaban completamente comprometidos, pues con todas las comorbilidades no se le había estudiado el sueño, pero lo ideal es que los niños con síndrome de Down antes del primer año de vida tengan un estudio de sueño como tal para determinarlo. ¿Por qué? Porque ellos tienen ciertas alteraciones faciales como son el tamaño de la lengua, tienen mayor chance de que tengan hipertrofia de neoamigdalina, que tengan un calibre menor de la vía aérea, sobre todo a nivel de la hipofaringe, la proporción de la epiglotis puede ser más ensanchada en una posición que condiciona que haya mayor obstrucción. O sea que los niños tienen con Down, tienen que ser tamizados para trastorno obstructivo. Y respecto al, si hacemos la misma, como la misma lista de chequeo para el tratamiento, o sea, el mismo algoritmo,
como un fenotipo niño, que es el asociado a audición síndrome. Y nosotros tempranamente en estos niños, si vemos que tenemos un poli muy anormal, pues lo hacemos ver del otorrino. Si no son candidatos a conducta quirúrgica, bueno, entréguenoslo a nosotros, le hacemos terapia funcional, le ponemos el CPAP y bueno, yo sé que esto es un poquito a veces frustrante porque los papás sí asocian el CPAP como que como los viejitos que tienen CPAP que es para toda la vida, pero el CPAP en niños es más benévolo, lo usamos por ciclos que son 2 a 3 años, entonces no es tan crítico, pero sí es importante hacer la valoración. Doctora, muchas gracias, como siempre. No, no, con todo gusto y espero pues resolver las dudas y lo que tengan con todo gusto siempre.